Ya, ¿verdad? Este, así. Tenga buenas noches. Vamos a iniciar la videoconferencia. Vamos a hablar este día acerca de los ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas? Los ecosistemas son lugares de la naturaleza donde se encuentran seres vivos como pájaros, insectos, plantas, etc. El medio que los rodea, agua, aire, suelo y las relaciones que existen entre ellos. La importancia de los ecosistemas en la biodiversidad. Un ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan, es decir, una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Este concepto, que comenzó a desarrollarse entre 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos que forman la comunidad, que es la biocenosis, y los flujos de la energía y materiales que la atraviesan. Como decimos, ¿verdad? El ecosistema está formado de los organismos vivos, todo lo que existe, lo que es en el ecosistema. ¿Por qué se caracterizan los ecosistemas? Cada uno de los ecosistemas se van caracterizados por conservar constantemente un intercambio, lo que es la materia y la energía, traspasándose de generación en generación entre un ser vivo y otro. Ciertamente, los traspasos de información referente al tipo de ecosistema que cada especie pertenece se da a partir de las cadenas alimentarias, siendo las más bajas las plantas u organismos y productores que van captando la energía solar. A medida que se sintetiza materia orgánica, como sus frutos, no solo para el exterior, sino también para sí mismas. Sabemos, ¿verdad?, que son todas las especies que vivimos lo que es en este planeta. Al mismo tiempo van generando alimentos para sus especies progresivas, como son los animales, quienes las aprovechan para alimentar su cuerpo y además servir de alimento para las especies que siguen, es decir, los seres humanos, siendo todo una cadena. Como vemos acá, ¿verdad?, las especies están en progresivo cambio, por lo tanto, se va aprovechando lo que es la alimentación y lo que es su cuerpo, y todo eso sirve de alimento. Cuando mueren cualquiera de estos organismos, las bacterias y hongos intervienen arduamente, transformándose en nutrientes, gracias al suelo, que servirán nuevamente para alimentar a las plantas y así poder iniciarse un ciclo entre todas las especies que integran la cadena. Tipos de ecosistemas. Sabemos que existen los ecosistemas terrestres, el acuático y los artificiales. En este momento vamos a hablar de los terrestres y el acuático, lo cual el ecosistema terrestre, los ecosistemas terrestres se identifican por ser aquellos en los que la biocénesis se va desarrollando no solo en el suelo, sino también en el subsuelo, y se incluyen los ambientes arbustivos, herbazales y la tundra, siendo los que tienen altas cantidades de plantas como los musgos, los líquenes y los arbustos pequeños. No se deben dejar de lado los entornos desérticos. Todos esos son ecosistemas que pueden encontrarse en climas subtropicales o tropicales respectivamente. Como decía, ¿verdad?, todo el ecosistema terrestre es todo lo que está en el suelo, ¿verdad? Los musgos, los líquenes, los arbustos y los entornos desérticos. Además, todas sus características hacen referencia a que se trata de un entorno dependiente de factores como la humedad, la temperatura, altitud y la latitud, que es la distancia con referencia al ecuador, respectivamente. Dentro de este tipo de ecosistemas se incluyen los bosques, dentro de los que se encuentran las selvas, los bosques secos, borales y subtropicales.
Como podemos ver, todo esto es lo que rodea lo que es el ecosistema terrestre. Y todo esto depende de factores como la humedad. En los ecosistemas marinos son aquellos que están asentados en aguas saladas, tales como, aquí creo que dejo una diapositiva atrás. Los ecosistemas acuáticos, que se denominan como ecosistema acuático a cualquiera que se encuentre asentado en áreas de agua, como son los océanos, las lagunas, los pantanos y los ríos. Por mencionar algunos, sabemos que hay aguas saladas y aguas dulces también. En estos sitios ya a coexistir especies de la flora y la fauna. Además, que necesitan de las condiciones específicas que imperan ahí para sobrevivir. Asimismo, es posible distinguir dos tipos de estos ecosistemas que son los siguientes, que es el ecosistema marino y el ecosistema de agua dulce. El ecosistema marino, que había empezado a leer anteriormente, son aquellos que están asentados en aguas saladas, tales como de los mares, las marismas y los océanos. Se caracterizan por poseer una gran estabilidad que incluso llega a superar a la que existe dentro de los ecosistemas terrestres. No obstante, factores como la luz del sol, el nivel de la concentración de la sal y la temperatura varían conforme aumenta la profundidad en todos ellos. Esto hace que las condiciones de vida varíen mucho en distintos niveles, lo cual explica por qué hoy en día se piensa que nos falta por conocer bastantes especies de flora y de la fauna asentados en los más profundos, como son los marinos, ¿verdad? Están lo que es en lo profundo del mar. Muchas de esas especies no se llegan a conocer. Entonces, muchas de estas hoy en la actualidad están en estudio, como que se están descubriendo, pero no hay como un estudio que se haya dado a conocer por estas especies que están en lo profundo del mar. Además están en el ecosistema de agua dulce, que se le llama así a los que se hallan en lugares con aguas dulces, como los pantanos, los ríos, lagunas y lagos, a diferencia del ecosistema marino, ¿verdad? Que no cuenta con un nivel muy extenso de profundidad y la cantidad de sales es muchísimo menor, ya que esto, ¿verdad? Los lagos, por su naturaleza, son de agua dulce y de la misma forma se resultan bastante importantes para la subsistencia del hombre y otros seres vivos, debido a que se suponen las únicas fuentes válidas de agua potable que pueden consumir. Su diversidad de animales y plantas también es más reducida. Sabemos que en esta acá, ¿verdad? Como leíamos acá en el texto, muchos seres humanos estas aguas las utilizan para su consumo diario en sus hogares. Vale decir que es un agua que no es dañina, ya que se puede consumir en algunos casos, ¿verdad? Ya que en la actualidad hay muchos ríos que están demasiado contaminados, que hay agua que no se consume. Son escasos los ríos en la actualidad que sí que se puede consumir el agua para un consumo lo que es en la casa. Los elementos de los ecosistemas. Hay una estrecha vinculación entre los seres vivos, tanto que cuando falta uno se daña a todo el ecosistema, en un efecto conocido como efecto cascada, que no son los organismos vivos los que conforman el ecosistema, sino que la ecología considera dentro de este importante sistema vivo a dos elementos primordiales, que son los bióticos y los abióticos. Pero, ¿qué son los bióticos? ¿Qué son los abióticos? Los factores abióticos y bióticos en el ecosistema hay un flujo de materia y de energía que se debe a las interacciones organismo y medio ambiente. Sus componentes son componentes abióticos y abiota. Y los factores abióticos son un conjunto complejo de interacciones que limitan el control de las actividades, de los organismos y las comunidades, y están conformados por los seres vivos que son las plantas, animales y hongos. Estos, como decíamos, los factores bióticos son los que tienen vida, ¿verdad? Sin embargo,
La abiota se compone por la energía, que es la materia. Entre estos están los nutrientes y elementos químicos y los factores físicos como la temperatura, la humedad, el rocío, la luz, el viento y el espacio disponible. Como podemos ver en la abiota, son como todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, lo que no podemos tocar. El carbono, el oxígeno y el hidrógeno y el nitrógeno y el fósforo y el azufre constituyen a las macronutrientes, los cuales son los elementos esenciales con los cuales que los organismos vivos construyen proteínas, grasas, carbohidratos y azúcares, como podemos ver acá en lo que dice en la imagen. También tenemos los 6 elementos que conforman los complejos orgánicos encontrados en todos los seres vivientes. Junto a estos se encuentran los micronutrientes, los cuales son sustancias traza necesarias, como el cobre, el zinc, el selenio y el litio, y son regulados por ciclos junto con los macronutrientes, para que estén disponibles en el medio físico. Como podemos ver, todos estos 6 elementos son importantes en el ecosistema que conforman los complejos orgánicos. Y los componentes bióticos o biota son afectaciones, los componentes abióticos son afectaciones que una población puede provocar sobre un ecosistema, que es algo que los ecólogos han comenzado a comprender. En ciertos ecosistemas hay algunas especies llamadas especies claves, que cumplen un papel importante en la estructura de la comunidad. Vale decir, como decíamos anteriormente, que estos son afectaciones en la población que provocan que el ecosistema es algo que se ha comenzado a comprender en la actualidad. Y la biota está compuesta por los organismos vivos de un ecosistema, los cuales se dividen en 2 categorías generales, que son los autótrofos y los heterótrofos. Esta distinción se basa en sus necesidades nutricionales y el tipo de alimentación. Los autótrofos producen su propio alimento. En estos podemos ver que son las plantas, las algas y algunas bacterias. Estas producen, como dice, su propio alimento, y los heterótrofos no producen su alimento y obtienen energía de fuerzas externas, como pueden ser los animales, hongos y algunas bacterias. Los animales, ellos no producen su propio alimento y obtienen energía de fuentes externas. Y los distintos organismos de un ecosistema obtienen la materia y la energía del medio de manera muy variada. Aquellos que lo hacen en una misma forma se agrupan en un conjunto o nivel trófico. Entonces, como vemos, los abióticos son afectaciones de una población. Los elementos que conforman los complejos orgánicos están como el cobre, el zinc, el selenio y el litio. La biota se compone por la energía, que es la materia. Y en el ecosistema hay un flujo de materia de energía que se debe a las interacciones organismos y medio ambiente. Los ecosistemas de agua dulce sabíamos, ¿verdad?, que son los que carecen de sal. Es donde dice que hay diversidad de animales y plantas, que las plantas también, su diversidad de animales y plantas también es muy reducida, a diferencia de los ecosistemas marinos, que están asentados en aguas saladas y que se caracterizan por poseer una gran estabilidad y llega a superar a la que existe dentro de los ecosistemas terrestres. Esto hace que las condiciones de vida varíen bastante en distintos niveles, lo cual explica por qué hoy en día se piensa que falta por conocer varias especies, ya que no se han dado a conocer, no hay un estudio certero que estas existen o que no existen. Como decíamos, el ecosistema acuático tiene 2 tipos, que es el ecosistema marino y el ecosistema de agua dulce. Acá tenemos el ecosistema terrestre, que se identifican por ser aquellos en los que la biocénesis se va desarrollando no solo en el suelo, sino también en el subsuelo.
Los tipos de ecosistemas. Sabíamos que el ecosistema terrestre y los acuáticos son los que hemos hablado. Los ecosistemas artificiales son los que ha desarrollado por medio del hombre, ya que se crean a partir de las actividades humanas y que no tienen ningún tipo de superficie similar, ¿verdad? Diferente a lo que son los terrestres y los acuáticos. Y que cuando muere cualquiera de los organismos, las bacterias y los hongos intervienen arduamente, transformándose en nutrientes gracias al suelo. Aquí podemos ver la importancia, decíamos al principio, la importancia de los ecosistemas en la biodiversidad. ¿Qué importancia tienen estos? Como sabemos que viene de vida. Este es un concepto que se desarrolló entre 1920 y 1930 y tiene complejas interacciones entre los organismos que forman la comunidad y los flujos de energía y materiales que lo atraviesan. El ecosistema dice que está formado por un conjunto de organismos y el medio físico, donde se relacionan, es decir, una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten su mismo hábitat. Y hasta aquí llega la presentación de hoy en día. Espero que esta presentación les ayude mucho, que haya tenido un buen impacto y que les ayude a ustedes en su examen el día sábado 17 de noviembre. Éxitos a todos, bendiciones y que todo sea para bendición en su examen.